¿Qué sucede cuando un profesor lleno de prejuicios se encuentra con un estudiante brillante que se niega a ser definido por sus sesgos? Cuando Mateo, de 14 años, entra en la clase de matemáticas avanzadas de la señora Sullivan y no solo enfrenta ecuaciones complejas, sino un prejuicio profundamente arraigado que amenaza con descarrilar sus sueños. Pero, ¿y si el talento, la determinación y la dignidad pudieran hablar más alto que el prejuicio? ¿Podrá la excelencia de un solo estudiante cambiar no solo la mente de una profesora, sino todo un sistema escolar? Querido lector, no te pierdas ni un momento de esta inolvidable historia de triunfo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la educación y el prejuicio. Mateo estaba frente a la entrada del Instituto Riverside. Su corazón latía como un tambor. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el césped bien cuidado y el imponente edificio de ladrillo se alzaba ante él, con sus ventanas brillando como ojos vigilantes. A sus 14 años, estaba a punto de comenzar su primer año en una de las escuelas más prestigiosas del distrito. «¿Lo tienes, pequeño?». Las palabras de su madre, de Elena, resonaban en su mente. Elena había trabajado turnos dobles en el hospital durante 3 años para mudarse a este distrito escolar. El recuerdo de su sonrisa cansada mientras le ajustaba el cuello de la camisa esa mañana lo hizo enderezarse un poco más. Los pasillos bullían de actividad mientras los estudiantes se reencontraban tras las vacaciones de verano. Mateo se abrió paso entre la multitud, su mochila nueva pesando inusualmente en sus hombros. Su horario indicaba que su primera clase era matemáticas avanzadas con la señora Catherine Sullivan en el aula 203. El aula ya estaba medio llena cuando llegó. Mateo eligió un asiento en la segunda fila, o lo bastante cerca para ver claramente, pero no tanto como para atraer atención. Sacó su cuaderno, cuyas páginas frescas estaban llenas de posibilidades. La señora Sullivan entró exactamente cuando sonó el timbre. Era alta y elegante, con el cabello rubio recogido en un moño perfecto y sus tacones resonando con autoridad contra el suelo de linóleo. Sus ojos azules recorrieron la sala, evaluando a sus nuevos estudiantes. Cuando llegaron a Mateo, algo destelló en su rostro, tan rápido que casi lo pasó por alto, antes de que se girara para escribir su nombre en la pizarra. «Bienvenidos a Matemáticas Avanzadas», anunció con un toque de orgullo. «Están aquí porque han demostrado una aptitud excepcional en matemáticas». Sin embargo, hizo una pausa, su mirada deteniéndose en ciertos estudiantes, incluido Mateo. Ser seleccionados para esta clase no garantiza su éxito. Este es un curso riguroso que exige excelencia. Mientras la señora Sullivan repasaba el temario, Mateo sintió una creciente inquietud. Cada vez que levantaba la mano para responder una pregunta, los ojos de ella lo ignoraban, eligiendo a otros estudiantes. Cuando distribuyó el examen preliminar, dejó caer el papel de Mateo sobre su escritorio sin la sonrisa alentadora que había dado a los demás durante el descanso para el almuerzo. Mateo encontró un lugar tranquilo en la cafetería. Mientras desempacaba el almuerzo que su madre le había preparado, un sándwich con una nota que decía «Orgullosa de ti», escuchó a 2 estudiantes de último año hablando sobre la señora Sullivan. «Es dura pero justa», dijo uno. «Si trabajas duro, te lo reconocerá». Mateo quería creerlo, pero algo en su interior le decía que no sería tan sencillo. El resto del día pasó en un torbellino de nuevos rostros e información. Sus otros profesores parecían agradables, especialmente el señor Rodríguez en biología y la señorita Chen en inglés, pero no podía quitarse la sensación de que su mayor desafío sería matemáticas avanzadas, no por la asignatura, sino por la señora Sullivan. Esa noche, al llegar a casa, su madre estaba preparándose para su turno nocturno en el hospital. Al verlo, se sentó a su lado en la pequeña mesa de la cocina. «Háblame, Mateo. ¿Cómo fue tu primer día?». Él consideró endulzar la verdad, pero recordó su pacto de honestidad. «La escuela es genial, mamá. La mayoría de mis profesores son buenos». Pero dudó. «Pero mi profesora de matemáticas, la señora Sullivan, no creo que le guste mucho». El rostro de Elena se suavizó con comprensión y preocupación. Había tenido conversaciones similares con su hijo antes, y cada vez le rompían el corazón un poco más. «Recuerda lo que siempre decía tu abuelo, la excelencia no puede ser negada para siempre. Muéstrale lo que puedes hacer,
no con actitud, sino con brillantez. Mateo asintió, fortaleciéndose con las palabras de su madre. Ella tenía razón, probaría su valía a través de su trabajo, tal como ella lo había hecho en su carrera de enfermería. Esa noche, mientras yacía, escuchó a su madre preparándose para salir. El sonido de sus movimientos silenciosos le recordó por qué estaba en Riverside. Esto no era solo era sobre él, era sobre cada sacrificio que su madre había hecho, cada turno extra, cada sueño que había pospuesto. Sacó su libro de matemáticas y comenzó a trabajar, perdiéndose en la lógica elegante de ecuaciones y demostraciones. Las matemáticas siempre habían sido su refugio, un lugar donde lo correcto y lo incorrecto estaban claramente definidos, donde el esfuerzo y la precisión eran lo que importaba, o al menos deberían importar. En las primeras semanas en Riverside, se convirtieron en una rutina, pero para Mateo, cada clase de matemáticas avanzadas era como caminar por un campo minado. El comportamiento de la señora Sullivan se volvió más evidente, no solo para él, sino también para sus compañeros. Durante una lección especialmente difícil sobre ecuaciones cuadráticas, Mateo detectó un error en la solución de la señora Sullivan en la pizarra. Dudó, recordando el desdén recibido la última vez que levantó la mano, pero el error confundiría a todos si no se corregía. Levantó la mano y, por primera vez, la señora Sullivan no pudo ignorarlo. Era el único con la mano en alto. Sí, señor Mateo, preguntó con un toque de impaciencia. Creo que hay un error en el segundo paso, dijo con cuidado. Si multiplica a ambos lados por el conjugado, el signo negativo debería mantenerse en toda la expresión. El aula quedó en suspenso. La señora Sullivan se giró hacia la pizarra, con los hombros tensos. Tras un momento, borró el paso y lo reescribió, incorporando el corrección de Mateo sin reconocerlo. Ese día, durante el almuerzo, Mateo se refugió en la biblioteca, inmerso en un libro de cálculo avanzado que había tomado prestado de la biblioteca pública. Estaba resolviendo un problema complejo de integración cuando una sombra cayó sobre su página. «Eso no es matemáticas de primer año», observó una voz profunda. Mateo levantó la vista y encontró al señor James Cooper, el veterano profesor de ciencias de la escuela, estudiando su trabajo con interés. «No, señor», admitió Mateo. «Solo me gusta adelantarme». El señor Cooper acercó una silla, sus ojos escaneando la página de cálculos que Mateo había completado. «Esto es trabajo de nivel universitario», dijo, «y por lo que veo, lo estás haciendo correctamente». Durante los siguientes 30 minutos, hablaron de matemáticas, ciencias y la intersección entre ambas. El señor Cooper compartió historias sobre su propio camino como uno de los pocos estudiantes negros en su programa de posgrado en física hace 20 años. «Veo que la señora Sullivan es tu profesora de matemáticas», mencionó casualmente, aunque sus ojos eran penetrantes. Mateo asintió, intentando mantener una expresión neutral. «Es conocida por ser exigente», dijo el señor Cooper, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero he notado cosas, Mateo, y quiero que sepas que mi puerta siempre está abierta». Esa tarde, en matemáticas avanzadas, Mateo sintió las palabras del señor Cooper dándole fuerza. Cuando la señora Sullivan anunció un examen sorpresa, no permitió que su presencia persistente detrás de su silla perturbara su concentración. Completó cada problema metódicamente, revisando su trabajo 2 veces. Esa noche, al llegar a casa, Elena notó un cambio en su hijo. «Pareces diferente hoy, pequeño. Pasó algo bueno en la escuela». Mateo le contó sobre el señor Cooper, viendo cómo su rostro se iluminaba con alivio. «A veces, Dios nos envía ángeles justo cuando los necesitamos», dijo, abrazándolo. Esa noche, Mateo recibió una notificación por correo electrónico sobre los resultados del examen sorpresa, puntuación perfecta. Permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro, recordando la sorpresa apenas disimulada de la señora Sullivan al corregir su examen en clase. Al día siguiente, la noticia de su puntuación perfecta se extendió por la clase de primer año. Sarah Chen, una de sus compañeras, lo alcanzó antes de la clase. «Oye, Mateo, escuché que arrasaste en el examen de la señora Sullivan. ¿Te importaría ayudarme a estudiar alguna vez? Esa última sección sobre números complejos me tiene totalmente confundida». Antes de que pudiera responder, la señora Sullivan pasó junto a ellos,
su expresión ensombreciéndose. Señorita Chen, recomendaría buscar un compañero de estudio más confiable. Algunos estudiantes tienen formas de obtener puntuaciones que no merecen. La acusación flotó en el aire como veneno. Sara parecía desconcertada, pero Mateo sintió una extraña calma. En ese momento, entendió que el comportamiento de la señora Sullivan provenía de sus propias limitaciones, no de las suyas. De hecho, dijo en voz baja pero clara, que lo suficiente para que la señora Sullivan lo oyera, estaría encantado de ayudar a Sara. Tal vez podríamos formar un grupo de estudio. Las matemáticas siempre son más interesantes cuando puedes discutirlas con otros. Esa tarde, el señor Cooper encontró a Mateo en la biblioteca, esta vez rodeado de 3 estudiantes mientras explicaba los detalles de las operaciones C. Son números complejos, ¿sabes?, me dijo el señor Cooper más tarde. Cuando los otros estudiantes se fueron, la mejor manera de combatir la ignorancia no es con enojo, es con excelencia. Y por lo que veo, tienes mucha de eso para ofrecer. Mateo pensó en los turnos extra de su madre, en el aliento del señor Cooper, en la amistad de Sara, e incluso en la hostilidad apenas velada de la señora Sullivan. Cada uno, a su manera, lo estaba empujando a ser mejor, a alcanzar más alto, a demostrar que el talento y la determinación no conocían de colores. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa, Mateo se dio cuenta de algo importante. Ya no estaba estudiando solo matemáticas, estaba aprendiendo lecciones mucho más valiosas sobre la perseverancia, la dignidad y el poder de la excelencia silenciosa. Las hojas de otoño se tornaban doradas fuera del Instituto Riverside cuando ocurrió el primer incidente importante. El grupo de estudio de Mateo había crecido de 3 a 8 estudiantes, reuniéndose regularmente en la biblioteca después de clases. Sus mejores puntuaciones en los exámenes habían llamado la atención de otros profesores, pero la resistencia de la señora Sullivan solo se intensificó. Una mañana fresca de octubre, ella entró al aula sosteniendo los exámenes parciales calificados. En general, los resultados fueron aceptables, anunció, con los labios apretados en una línea delgada, aunque algunas puntuaciones fueron sospechosamente altas. Los exámenes fueron distribuidos uno por uno. Cuando llegó al escritorio de Mateo, prácticamente arrojó su examen boca abajo. Él lo giró, con el corazón acelerado, otra puntuación perfecta. Pero esta vez, escrito en rojo en la parte superior, había una nota: veme después de clase. El resto de la clase se sintió interminable. Mateo podía sentir las miradas curiosas de sus compañeros, especialmente de Sara, y él le lanzó una mirada preocupada. Cuando finalmente sonó el timbre, se acercó al escritorio de la señora Sullivan con pasos firmes, a pesar de su corazón acelerado. Señor Mateo, comenzó ella, su voz artificialmente dulce, ¿te importaría explicar cómo lograste estos resultados? Mateo sostuvo su mirada. Estudié, señora Sullivan, hice todos los problemas de práctica, además de ejercicios adicionales de... Déjame ser clara, lo interrumpió. Estas respuestas coinciden perfectamente con la clave de soluciones, palabra por palabra. Incluso el trabajo mostrado es idéntico, porque esa es la manera correcta de resolverlos, respondió Mateo, manteniendo la calma. Me resulta difícil creer que alguien de tu origen pueda mantener este nivel de desempeño sin ayuda externa, dijo ella, su implicación tan clara como el cristal y afilada como un cuchillo. Mateo sintió calor subiendo por su cuello, pero las palabras de su madre resonaron en su mente. No dejes que nadie te haga olvidar tu dignidad. Tomó una respiración profunda. Señora Sullivan, puedo resolver cualquier problema similar ahora mismo si desea probarme. Sus ojos se entrecerraron. Eso no será necesario. ¿Estás despedido? Pero que sepas que estaré observando muy de cerca de ahora en adelante. Esa tarde, el grupo de estudio se reunió como de costumbre, pero Mateo estaba más callado de lo normal. Sara finalmente preguntó qué pasaba, y él les contó sobre la acusación de la señora Sullivan. Eso es completamente injusto, exclamó Sara. Todos sabemos lo duro que trabajas, y eres tú quien nos ayuda a entender mejor. Tal vez deberíamos contarle al señor Cooper, sugirió Miguel, otro miembro del grupo, o al director. Mateo negó con la cabeza. No hay pruebas, solo su palabra contra la mía. Además, él logró una pequeña sonrisa,
La mejor respuesta es seguir teniendo éxito. Esa noche, encontró a su madre ordenando facturas en la mesa de la cocina. Aún con su uniforme de enfermera, al verlo entrar, su expresión cambió a preocupación. Mateo le contó todo. Las manos de Elena se apretaron alrededor de su taza de café, pero su voz permaneció calma. ¿Sabes de qué se trata esto, verdad? Sí, mamá, lo sé. Ella extendió la mano y tomó la suya. Tu padre estaría tan orgulloso de cómo estás manejando esto, ¿lo sabes, verdad? Mateo asintió, pensando en el padre que perdió por cáncer cuando tenía 8 años. Un ingeniero mecánico que amaba los números tanto como él. Siempre decía que las matemáticas eran el único lenguaje universal verdadero, recordó Mateo, que 2 más 2 es 4, sin importar quién seas o cómo luzcas. Exacto, sonrió su madre. Y tú sigue hablando ese idioma, pequeño. Sigue hablándolo hasta que no tengan más remedio que escucharte. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. La señora Sullivan comenzó a llamar a Mateo constantemente, aparentemente esperando pillarlo desprevenido. En cambio, él respondió cada pregunta correctamente, su voz nunca vacilante. Ella empezó a devolverle sus tareas con marcas rojas por trabajo poco claro, aunque sus soluciones eran tan detalladas como siempre. El señor Cooper observaba desde un segundo plano, ofreciendo apoyo y orientación sutiles. Documenta todo, le aconsejó un día. Guarda todo tu trabajo calificado, todos tus exámenes, por si acaso. El grupo de estudio se convirtió en el santuario de Mateo. Ahora se reunían 3 veces por semana y su éxito colectivo era innegable. Incluso estudiantes de otras clases comenzaron a pedir unirse, atraídos por el boca a boca sobre el prodigio de matemáticas de primer año que podía explicar conceptos complejos de manera clara. Un día, Sara trajo un artículo sobre Catherine Johnson, la matemática negra que ayudó a la NASA a llevar astronautas a la Luna. Me recordó a ti, dijo, entregándoselo a Mateo. Ella también enfrentó a personas que no querían creer en sus habilidades. El artículo se convirtió en una especie de talismán para Mateo. Lo pegó dentro de su casillero, un recordatorio diario de que la excelencia no podía ser negada para siempre. Pero a medida que avanzaba el semestre, la presión de la señora Sullivan se intensificó, construyendo hacia un punto de quiebre inevitable. El incidente que lo cambió todo ocurrió un miércoles a finales de noviembre. La clase estaba trabajando en ecuaciones paramétricas y la señora Sullivan había escrito un problema complejo en la pizarra. Mientras trabajaba en la solución, Mateo notó un error crítico en sus cálculos. Dudó, recordando cada enfrentamiento previo, cada desprecio, cada insulto velado. Pero el matemático en él no podía dejarlo pasar. El error afectaría la comprensión de todos sobre el concepto. Levantó la mano. La señora Sullivan lo ignoró al principio, continuando con su solución incorrecta. Él mantuvo la mano en alto, y finalmente, ella no pudo fingir no verlo más. Sí, señor Mateo, dijo, su voz cargada de advertencia. Hay un error en la parametrización, dijo con cuidado. Si observa el paso 3, la derivada debería ser negativa porque, señor Mateo, lo interrumpió bruscamente, si crees que puedes enseñar esta clase mejor que yo, tal vez te gustaría venir aquí y tomar el control. El aula quedó en silencio. Mateo sintió todas las miradas sobre él. Tras un momento de duda, se levantó. ¿Puedo mostrarle dónde está el error?, dijo en voz baja, caminando hacia la pizarra. El rostro de la señora Sullivan se enrojeció. Siéntate inmediatamente. Pero la solución está mal, insistió Mateo, su voz aún calma. Debería ser décima negativo en lugar de positivo, y eso cambia todo él. Basta. El grito de la señora Sullivan hizo que todos se sobresaltaran. Avanzó hacia Mateo, sus tacones resonando como signos de puntuación furiosos en el suelo. ¿He tenido suficiente de tu comportamiento disruptivo? Estás presumiendo, con tu constante necesidad de socavar mi autoridad. Mateo se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. Solo estoy tratando de ayudar a todos a entender. Oh, sé exactamente lo que estás tratando de hacer, escupió ella, su fachada cuidadosamente construida finalmente resquebrajándose por completo. ¿Crees que eres tan listo, verdad, con tus puntuaciones perfectas y tu pequeño grupo de estudio? Bueno, déjame decirte algo.
He estado enseñando matemáticas avanzadas durante 15 años. Sé cuando algo no está bien. La clase observaba en un silencio atónito mientras ella continuaba, su voz subiendo con cada palabra. ¿Quieres saber qué pienso? Pienso que eres un fraude. Creo que has estado haciendo trampa todo este tiempo y voy a probarlo. ¿Quieres saber qué va a pasar? Fracasarás y me aseguraré de que así sea. El silencio que siguió a su estallido fue ensordecedor. Mateo se quedó perfectamente quieto, las palabras de su padre sobre la dignidad resonando en sus oídos. Cuando finalmente habló, su voz fue tranquila pero clara. La derivada es negativa porque nos movemos en sentido horario, alrededor de la curva. Puedo probarlo usando la regla de la cadena. Y no he hecho trampa en nada. Señora Sullivan, solo amo las matemáticas. Se giró, caminó de regreso a su escritorio, recogió sus libros y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. El error sigue en la pizarra. Va a confundir a todos los que intenten resolver problemas similares. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Mateo caminó directamente al aula del señor Cooper, aunque estaba vacía a esa hora. Se sentó en un escritorio y finalmente permitió que sus manos temblaran y que su respiración se acelerara. Allí fue donde el señor Cooper lo encontró 15 minutos después. Sarah Chen vino a buscarme, le explicó el señor Cooper, acercando una silla. Me contó lo que pasó. Mateo asintió, aún intentando procesar todo. ¿Sabes que esto no ha terminado?, dijo el señor Cooper con suavidad. Ella intentará cumplir su amenaza. Lo sé, respondió Mateo, mirando a su mentor. ¿Qué hago ahora? Ahora peleamos inteligentemente. El señor Cooper sacó un cuaderno. Cuéntame todo lo que ha pasado, desde el principio, cada calificación, cada comentario, cada interacción. Vamos a documentarlo todo. Mientras Mateo hablaba, los cambios sutiles comenzaban a tomar forma en Riverside Eve. La presencia de otro maestro en el aula de la señora Sullivan 2 veces por semana creó una atmósfera de cortesía forzada. Aunque ya no lo antagonizaba abiertamente, su hostilidad fría permanecía palpable. El grupo de estudio de Mateo había evolucionado en algo más grande que él mismo. Ahora se reunían en el aula del señor Cooper en lugar de la biblioteca, y el grupo había crecido para incluir estudiantes de diferentes grados y clases. Mateo se aseguraba de documentar todo: asistencia, temas tratados, mejoras en las calificaciones. Sarah se había convertido en su aliada más cercana, su apoyo inquebrantable. Un día llegó a la sesión de estudio con una sugerencia inesperada. Deberíamos grabar nuestras sesiones, no solo para documentar, sino para otros estudiantes que no pueden quedarse después de clases. Con el permiso del señor Cooper, comenzaron a grabar sus sesiones de resolución de problemas. Mateo descubrió que explicar conceptos frente a una cámara lo ayudaba a articular sus pensamientos con mayor claridad, y los videos se volvieron populares entre los estudiantes que se preparaban para los exámenes. La reacción de la señora Sullivan a este desarrollo fue predecible. Entiendo que estás manejando algún tipo de servicio de tutorías, dijo durante la clase un día, su voz goteando desdén. Espero que no les estés enseñando métodos incorrectos. Cada solución está verificada usando teoremas de nuestro libro de texto. Señora Sullivan, respondió Mateo con calma. Le gustaría revisar los vídeos. Ella declinó, pero Mateo notó que lo observaba más de cerca durante la clase, como buscando cualquier signo de debilidad o error. Él respondió siendo más exhaustivo que nunca, revisando cada solución 2 veces, citando teoremas específicos para cada paso. La mañana del examen final amaneció fría y clara. Mateo apenas había dormido, pero su mente se sentía aguda, enfocada. Encontró a su madre en la cocina, preparando su desayuno favorito a pesar de haber trabajado toda la noche. No podía dormir, admitió, colocando un plato de tostadas francesas frente a él. Pero recuerdo lo que tu padre siempre decía antes de un gran examen: la preparación es el desempeño. Cuando Mateo llegó a la escuela, los pasillos estaban llenos de energía nerviosa. El examen final contaría un 40% de su calificación, y la reputación de la señora Sullivan por pruebas difíciles era bien conocida. El aula estaba organizada de manera diferente cuando entraron. Los escritorios estaban más separados, y al fondo de la sala estaban sentados 3 adultos que Mateo no reconoció,
presumiblemente miembros del consejo escolar. El señor también estaba allí, junto con el director Richards. La señora Sullivan estaba al frente, su rostro como una máscara ilegible mientras comenzaba a repartir las hojas del examen. Mateo notó que sus manos temblaban ligeramente. Mientras trabajaba en los problemas, sintió una extraña calma. Cada ecuación era como un amigo viejo, cada teorema una herramienta confiable. A mitad del examen, escuchó un pequeño sonido de frustración desde algún lugar detrás de él. Sin mirar, supo que otros estaban teniendo dificultades, pero mantuvo su enfoque en su propio papel, recordando el consejo del señor Cooper: quédate en tu carril, corre tu propia carrera. Con 15 minutos restantes, comenzó su revisión final. Cada solución fue revisada, cada paso verificado. Al cerrar su cuaderno de examen, sintió una profunda sensación de completitud. El día de los resultados amaneció brillante y fresco. Los pasillos de Riverside estaban llenos de energía nerviosa. Los estudiantes del grupo de estudio de Mateo se habían reunido en su lugar habitual, apoyándose mutuamente en la tensión. «Ya están», gritó alguien desde el pasillo. La multitud se agolpó hacia el tablero principal donde se publicaban los resultados. Mateo se quedó atrás, dejando que otros fueran primero. Sara permaneció a su lado, su presencia tranquila y constante. «Pase lo que pase», dijo, haciendo eco de las palabras de su madre. «Ya has ganado». Mateo finalmente avanzó, con Sara a su lado. No tuvo que buscar mucho. Su nombre estaba en la cima de la lista. Puntuación perfecta. Los murmullos comenzaron de inmediato, extendiéndose por la multitud como un incendio forestal. Sus ojos se encontraron con los de la señora Sullivan, que estaba al borde de la agrupación, sosteniendo una copia de los resultados. Algo cambió en su expresión. No era aceptación, pero tal vez el comienzo de una comprensión. El señor Cooper apareció junto a Mateo, sonriendo con orgullo. «No solo la puntuación más alta de la clase», dijo en voz baja, «la puntuación más alta en la historia de Riverside». Esa tarde, el director Richards convocó una asamblea especial. Los miembros del consejo escolar estaban presentes, junto con varios funcionarios educativos locales. Mateo se sentó entre su madre y el señor Cooper mientras el director se dirigía a la escuela. «Hoy celebramos no solo la excelencia académica, sino el poder de la perseverancia. La enseñanza y la comunidad lo que comenzó como el viaje de un solo estudiante se ha transformado en un programa modelo que planeamos implementar en todo nuestro distrito», anunció la creación de la iniciativa de Tutorías Mateo, un programa de apoyo educativo liderado por pares, inspirado en el grupo de estudio de Mateo. El programa recibiría financiación y apoyo oficiales, expandiéndose a todas las materias. Mientras el aplauso llenaba el auditorio, Mateo sintió la mano de su madre deslizándose en la suya. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró, con lágrimas en los ojos. «Tan orgulloso». La última semana del semestre trajo cambios inesperados. La señora Sullivan solicitó una reunión con Mateo y su madre, supervisada por el director Richards y el señor Cooper. La tensión en la sala era palpable cuando todos se sentaron. «Te debo una disculpa, Mateo», comenzó la señora Sullivan, su voz más suave de lo que Mateo había escuchado alguna vez. «Mi comportamiento fue poco profesional, prejuicioso, equivocado», explicó cómo ver sus vídeos de tutorías le había obligado a confrontar no solo sus prejuicios, sino también su enfoque entero hacia la enseñanza. «No solo me demostraste que estaba equivocada sobre ti», dijo, «me demostraste que estaba equivocada sobre la enseñanza misma». Mateo escuchó, sintiendo una mezcla compleja de emociones. La mano de su madre permaneció firme en su brazo, anclándolo. «He presentado mi renuncia como profesora de aula», continuó la señora Sullivan. «Tomaré un año sabático para realizar cursos sobre métodos de enseñanza inclusiva y enfoques pedagógicos modernos». El director Richards reveló entonces que el consejo escolar había estado investigando los patrones de calificación de la señora Sullivan a lo largo de los años, encontrando disparidades preocupantes en cómo evaluaba a los estudiantes de diferentes orígenes. «Tu documentación hizo esto posible», le dijo el señor Cooper a Mateo después. «Tus vídeos, tus notas detalladas, tu enfoque sistemático. Construiste un caso que no podía ser ignorado». Mientras el semestre llegaba a su fin,
Mateo recibió más noticias. Había ganado la competencia estatal de matemáticas, o clasificando, para el nivel nacional, pero más significativo para él fue el impacto que su grupo de estudio había tenido. Cada participante regular había mejorado significativamente su calificación. Una tarde, mientras preparaba materiales para el programa de tutorías del próximo semestre, a Sara le trajo una sorpresa, un álbum de recortes que el grupo había armado. Contenía capturas de pantalla de sus primeros vídeos de tutoría, fotos de sesiones de estudio, notas de agradecimiento de los estudiantes y recortes de prensa sobre su éxito. Queríamos que tuvieras prueba, dijo Sara, de que una sola persona realmente puede cambiar las cosas. El último día del semestre, la madre de Mateo tomó el día libre para asistir a una ceremonia especial. El consejo escolar lanzaba oficialmente la iniciativa de Tutorías Mateo, con Mateo como su primer director estudiantil. Pero antes de la ceremonia, lo llevó a visitar la tumba de su padre. «¿Sabes?», dijo mientras estaban allí, «tu padre solía decir que las matemáticas eran un lenguaje universal, pero tú lo has enseñado de una manera que también habla al corazón». La ceremonia fue conmovedora, pero el momento más poderoso vino después, cuando un grupo de padres se acercó a Mateo. Sus hijos habían estado en su grupo de estudio y querían que supiera la diferencia que había hecho. «Mi hija ahora cree en ella misma», dijo una madre. «Mi hijo finalmente ve que pertenece a clases avanzadas», añadió otra. Esa noche, mientras Mateo estaba sentado en su habitación, mirando el álbum de recortes, pensó en el nuevo semestre por venir, el programa de tutorías expandido, la competencia nacional. Pensó en la joven de primer año que había encontrado confianza a través de sus videos, en Sara descubriendo su amor por la ingeniería, en todos los estudiantes futuros que se beneficiarían de los cambios que habían ayudado a crear. «¿Sabes qué, mamá?», dijo, resolviendo una última ecuación en su cuaderno. «Finalmente entiendo lo que quiso decir el abuelo sobre la excelencia como un idioma que el fanatismo no puede hablar. No se trata de probar que otros están equivocados, es sobre mostrar un camino mejor hacia adelante. Cuando destacas con dignidad, das permiso a otros para hacer lo mismo». Elena sonrió a su hijo, viendo en él lo mejor parte de su padre, de su abuelo, y algo único suyo. «Eso es sabiduría, pequeño», dijo suavemente. «Eso es sabiduría». Esta historia nos recuerda que el prejuicio en la educación no es solo trata sobre un solo sesgo individual. Se trata de las oportunidades que negamos y los talentos que suprimimos. Cada estudiante merece ser justo por sus habilidades, pero el cambio no ocurre solo. Requiere valentía, acción y la disposición a destacar incluso cuando otros dudan de ti. Si esta historia te conmovió, sé parte del cambio. Compártela con educadores o estudiantes y cualquiera que necesite escuchar este mensaje. Juntos, podemos construir un mundo donde cada estudiante tenga la oportunidad de brillar.